Un pedido que no hizo. Mi nombre es Juan y soy repartidor. No hay nada particularmente interesante en mi vida. De hecho, podría decir que es bastante monótona. Mi día a día consiste en manejar de un lado a otro de la ciudad, entregando paquetes que no me importan a personas que ni siquiera conozco. Siempre ha sido así. Hasta que recibí ese paquete. Era un viernes cualquiera, uno de esos días en los que todo parece avanzar en piloto automático. Había hecho ya más de 20 entregas cuando recibí una notificación en mi teléfono. Entrega urgente, decía el mensaje. Pero esta vez, algo no cuadraba. La dirección de entrega era mi propia casa. Miré la pantalla por unos segundos, sin saber qué pensar. ¿Había cometido un error al ingresar la dirección? No era posible. Me aseguré de revisar 2 veces. La dirección era correcta y el paquete estaba en mi lista de entregas. ¿Quién habría enviado algo a mi casa? No recordaba haber hecho ningún pedido reciente. Tal vez era algún tipo de broma de un compañero de trabajo. Decidí seguir con mi ruta y dejar la entrega para el final de la jornada. Las horas pasaron lentamente. Mientras avanzaba con las entregas, no podía quitarme de la cabeza ese paquete. Cada vez que pensaba en él, una sensación incómoda se apoderaba de mí. Algo no estaba bien, y lo sabía. Finalmente, llegó el momento. Con el sol poniéndose y la luz del día desvaneciéndose, conduje hasta mi casa. Era una pequeña vivienda de ladrillos, en las afueras de la ciudad. Vivía solo desde hacía unos años, después de que mi madre falleciera y mi hermano menor se mudara al extranjero. La casa siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía escapar de la rutina, pero esta vez se sentía diferente. Algo oscuro parecía rodearla, como una sombra que se cernía sobre mi hogar. Aparqué frente a la casa y me dirigí al maletero de la camioneta. Allí estaba el paquete, esperando. Lo levanté y, al hacerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era más pesado de lo que esperaba. No había etiquetas, ni remitente, ni siquiera una pista de lo que podría haber dentro. Todo lo que tenía era mi dirección y mi nombre, escrito en letras negras. Con el paquete en mano, caminé hacia la puerta de entrada. El viento susurraba a través de los árboles y la oscuridad comenzaba a envolver el vecindario. Por un momento, dudé. Algo en mi interior me decía que no debía abrir ese paquete, que lo mejor era dejarlo allí, fuera de mi casa. Pero no lo hice. Con una mezcla de curiosidad y miedo, giré el pomo de la puerta y entré. La casa estaba en silencio, como siempre. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina y me senté frente a él. Por unos segundos, simplemente lo observé, esperando que algo sucediera, aunque no sabía qué. Luego, decidí abrirlo. Rompí el sello de la caja y levanté la tapa. Dentro, envuelto en papel burbuja, había un sobre negro. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Dentro del sobre, encontré una carta escrita a mano, con una caligrafía que no reconocí. Las palabras estaban escritas en tinta roja, como si alguien hubiera usado sangre en lugar de tinta. La carta decía: "Bienvenido al juego, Juan. Las reglas son simples, sigue las instrucciones y no te desvíes del camino, o las consecuencias serán irreversibles". Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De qué demonios se trataba esto? Seguí leyendo, con manos temblorosas. Instrucción 1, sal de tu casa ahora mismo y ve al parque a 3 cuadras de distancia. Encontrarás más instrucciones allí. Miré la carta en incredulidad. ¿Esto era una broma? ¿Alguien estaba jugando conmigo? Miré por la ventana, esperando ver a algún vecino riéndose de mí, pero no había nadie. El silencio en el vecindario era absoluto, y eso solo hacía que todo fuera más inquietante. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme. Podría ignorar la carta, tirar el paquete a la basura y seguir con mi vida. Pero algo me decía que no debía hacerlo. Algo en mi interior, una mezcla de miedo y curiosidad, me impulsaba a seguir adelante. Me levanté, tomé la chaqueta y salí de la casa. La noche ya había caído por completo, y la luz de las farolas iluminaba débilmente las calles desiertas. Caminé en dirección al parque, con la carta en el bolsillo y un nudo en el estómago. El parque estaba vacío, como lo esperaba a esa hora. Caminé lentamente por el sendero,
mirando a mi alrededor. No había nadie más, ni siquiera un alma. ¿Qué se suponía que debía encontrar allí? Justo cuando comenzaba a pensar que había sido una broma de mal gusto, algo llamó mi atención. Allí, en el banco bajo un árbol, había otro paquete, similar al que había recibido en casa. Me acerqué con cautela, esperando que algo o alguien saltara de las sombras, pero no sucedió nada. Tomé el paquete y lo abrí. Dentro, encontré otro sobre negro y una pequeña caja de madera. La carta en el sobre era breve: Instrucción 2, abre la caja. Mis manos temblaban mientras tomaba la pequeña caja. Estaba cerrada con un candado, pero junto a ella había una llave. La metí en la cerradura y la giré. La caja se abrió con un leve clic. Dentro de la caja había una fotografía. Al verla, mi corazón se detuvo por un instante. Era una foto mía, tomada desde algún lugar cercano. Podía ver mi casa en el fondo y mi camioneta aparcada en la entrada. No sabía cuándo había sido tomada, pero lo que me hizo temblar fue el hecho de que no estaba solo en la foto. A mi lado, aunque desenfocado, había alguien más. Una figura oscura, como una sombra, que me observaba desde cerca. No podía reconocer su rostro, pero estaba allí, tan cerca de mí que podía sentir su presencia incluso a través de la imagen. Mi mente se aceleró. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo era posible que alguien estuviera tan cerca de mí sin que me diera cuenta? Y lo más importante, ¿qué querían de mí? La carta en la caja tenía una última instrucción, Instrucción 3, mira detrás de ti. Giré la cabeza bruscamente, esperando lo peor. Pero no había nada. El parque seguía vacío, el silencio era ensordecedor. Sentí como si el mundo se hubiera detenido, como si todo lo que me rodeaba no fuera real. Pero había algo, una sensación de que alguien me estaba observando desde las sombras, alguien que no podía ver. Volví a mirar la fotografía. La figura seguía allí, como una amenaza constante, una presencia que no podía ignorar. De repente, una idea se formó en mi mente: esto no había terminado. Esta noche, este juego, era solo el comienzo. Con la fotografía en una mano y la caja en la otra, regresé a casa. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido, pero tampoco sabía cómo detenerlo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de mí? Al llegar a casa, encontré algo que me heló la sangre. Otro paquete había sido dejado en mi puerta, idéntico al primero. Lo levanté con manos temblorosas y lo llevé adentro. Esta vez, no esperé para abrirlo. Dentro del paquete, había un reloj. Un reloj de arena, con la arena corriendo lentamente hacia abajo. Al lado del reloj, había una nota que decía: el tiempo corre, Juan. No hay vuelta atrás. Era evidente que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía entender. Algo que iba más allá de lo racional, algo que jugaba con mis miedos más profundos. Y no tenía idea de cómo salir. Esa noche, no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el reloj de arena, mientras la arena seguía cayendo lentamente. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Lo único que tenía claro era que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La carta había dicho que no había vuelta atrás. Y aunque quería detenerme, sabía que ya era demasiado tarde. Había caído en el juego y ahora debía seguir adelante hasta el final. El reloj de arena seguía corriendo, la arena deslizándose lentamente de un extremo al otro. Era como si el tiempo mismo estuviera jugando conmigo, burlándose de mi incapacidad para actuar. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir el juego o intentar escapar? Decidí que la única manera de encontrar respuestas era seguir las instrucciones, aunque todo en mí gritara que lo dejara. Sabía que, sin importar lo que hiciera, estaba siendo observado. No tenía sentido intentar ignorar las reglas, así que me armé de valor y esperé a que llegara el siguiente mensaje. Pasaron horas interminables en las que no ocurrió nada. El reloj de arena finalmente se vació y me quedé solo en mi cocina, observando el vacío. Luego, justo cuando estaba a punto de rendirme, mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mensaje: es hora de la siguiente etapa, Juan. Sal de tu casa ahora. Me puse de pie de un salto, con el corazón martillando en mi pecho. Tomé una chaqueta, asegurándome de tener mi teléfono y llaves, y salí al exterior.
La noche seguía siendo fría y silenciosa, con las calles desiertas y las luces de las farolas proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Una vez afuera, otro mensaje llegó. Mensaje: camina hacia el parque de nuevo. Hay algo que necesitas ver. No tenía otra opción. Comencé a caminar, con cada paso resonando en la soledad de la noche. Mientras me acercaba al parque, mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Quién me estaba haciendo esto? ¿Y por qué? A medida que las preguntas giraban en mi mente, sentí una creciente paranoia. Miraba constantemente a mi alrededor, esperando ver alguna figura acechando en las sombras. Al llegar al parque, el ambiente se sentía distinto, más cargado, más opresivo. El lugar, que usualmente era un refugio de tranquilidad, ahora parecía estar envuelto en un aura de peligro. El sendero de grava crujía bajo mis pies mientras me adentraba en el corazón del parque, hacia el banco donde había encontrado el último paquete. Allí, iluminado por la pálida luz de la luna, había otro sobre negro, reposando en el mismo banco. Mi estómago se contrajo al verlo. Esto ya no se sentía como un juego, sino como una trampa en la que estaba cayendo cada vez más profundamente. Aún así, me acerqué y tomé el sobre. Lo abrí con manos temblorosas y encontré otra carta, con instrucciones claras. Carta: debajo del banco, encontrarás una llave. Tómala y regresa a tu casa. Hay algo allí que necesitas abrir. Inclinándome, busqué debajo del banco y, efectivamente, allí estaba una pequeña llave dorada, reluciente bajo la tenue luz de la noche. La tomé y, sin pensarlo 2 veces, comencé a caminar de vuelta a casa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible tratara de impedirme avanzar. Al llegar a casa, la oscuridad dentro me pareció más densa, más sofocante. Entré y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y miedo. Miré la llave en mi mano, tratando de pensar en qué podría abrir. Había una sola respuesta lógica: el sótano. El sótano de mi casa era un lugar al que rara vez bajaba. Estaba lleno de cajas viejas, herramientas olvidadas y otros trastos que nunca usaba. Siempre había sentido una cierta inquietud al bajar esas escaleras empinadas y oxidadas, pero ahora, con la llave en la mano, esa inquietud se convirtió en un pánico sordo. Respiré hondo y encendí la luz del pasillo que llevaba al sótano. La bombilla parpadeó antes de encenderse completamente, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Bajé los escalones lentamente, con la madera crujiente resonando bajo mis pies. Una vez en el sótano, busqué algo que pudiera necesitar una llave para ser abierto. Finalmente, mis ojos se posaron en un viejo baúl de madera, uno que había estado allí desde que mi madre vivía en la casa. Nunca lo había abierto, ni siquiera había pensado en hacerlo, pero ahora parecía el único lugar donde la llave encajaría. Me acerqué al baúl y metí la llave en la cerradura. Giró suavemente, como si siempre hubiera estado destinada para este propósito. El clic del mecanismo se sintió como un disparo en el silencio del sótano. Abrí la tapa, esperando encontrar algo terrible. Dentro del baúl había una serie de objetos envueltos en tela, pero lo que más me llamó la atención fue una caja de madera pequeña, similar a la que había encontrado en el parque, pero más antigua, con grabados en la superficie. La levanté con cuidado, notando su peso inusual, y la llevé a la mesa de la cocina, donde la examiné bajo la luz. Desenvolví la caja y la abrí. Dentro había una fotografía, similar a la que había encontrado antes, pero esta vez mucho más antigua. Era una imagen en blanco y negro de una familia que nunca había visto antes, pero lo más inquietante era la figura oscura que estaba con ellos, la misma figura desenfocada que había aparecido en la foto que encontré en el parque. Mi mente corría tratando de comprender lo que estaba viendo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era esa figura? ¿Por qué estaba en cada imagen? Mientras miraba la fotografía, noté algo más en la caja, un pequeño cuaderno de cuero. Lo saqué y lo abrí, encontrando páginas llenas de notas escritas con la misma tinta roja que las cartas. Eran crípticas, llenas de símbolos que no comprendía y frases que parecían más bien acertijos que respuestas. Una frase, sin embargo, estaba escrita una y otra vez, como un mantra: el tiempo se acaba y la verdad saldrá a la luz. El miedo comenzó a apoderarse de mí de nuevo. Estaba claro que alguien, en algún lugar, estaba controlando cada movimiento que hacía, llevándome a descubrir algo que no entendía. Algo que posiblemente no quería descubrir.
De repente, escuché un ruido fuerte desde el sótano, como si algo se hubiera caído. Me quedé helado en mi lugar, con el cuaderno aún en mis manos. Bajé la mirada hacia la fotografía y noté que la figura oscura en la imagen parecía haberse movido, como si ahora estuviera mirando directamente a la cámara, a mí. Sentí un frío helado recorriendo mi espalda. No podía quedarme allí, pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía que seguir adelante, tenía que entender lo que estaba ocurriendo, aunque me aterrorizara. Tomé una linterna y me dirigí de nuevo al sótano, temblando mientras bajaba las escaleras. Cada paso me parecía más difícil que el anterior. Cuando llegué al fondo, apunté la linterna hacia el lugar donde había escuchado el ruido. No había nada, solo el viejo baúl abierto y las sombras que se arrastraban por las paredes. Pero entonces, algo llamó mi atención. En la pared del fondo, una puerta que nunca antes había visto estaba entreabierta, dejando ver un oscuro pasillo detrás de ella. ¿Cómo era posible? Había vivido en esta casa toda mi vida y nunca había habido una puerta allí. Mi corazón latía desbocado. Estaba al borde de darme la vuelta y correr, pero algo me obligaba a avanzar. La curiosidad, el miedo, o tal vez la sensación de que no había vuelta atrás. Me acerqué a la puerta y, con la linterna en alto, entré en el pasillo. El aire era denso y frío, y el silencio era abrumador. El pasillo parecía interminable, con las paredes estrechándose a medida que avanzaba. El sonido de mis propios pasos resonaba en el eco, como si no hubiera otra cosa en el mundo. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde encontré otra puerta, más vieja y pesada que la anterior. La empujé con fuerza, y al abrirla, me encontré en una habitación oscura y polvorienta, llena de archivos y documentos esparcidos por todas partes. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, una serie de fotografías, todas iguales a la que había encontrado en el parque y en la caja. La misma familia, la misma figura oscura. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome atrapado en la habitación. El pánico se apoderó de mí, pero entonces vi algo que me dejó sin aliento. La figura oscura en las fotografías comenzó a moverse, no en las fotos, sino en la habitación misma. Una sombra se levantó de una esquina de la sala, tomando forma, y avanzó lentamente hacia mí. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones, incapaz de moverme, de gritar. La figura se acercó, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver un rostro, uno que reconocí al instante. Era mi propio reflejo, distorsionado, como un eco de mí mismo. No debiste seguir las instrucciones, Juan, dijo la figura con una voz que era una mezcla de la mía y algo inhumano. Ahora eres parte del juego, y no hay escapatoria. En ese momento, la realidad pareció colapsar sobre mí. El suelo desapareció bajo mis pies, y caí en la oscuridad, rodeado de las risas macabras de esa figura. Sentí que el tiempo mismo se distorsionaba, que mi conciencia se fragmentaba en 1000 pedazos. Cuando recobré la conciencia, me encontré en el suelo de la misma habitación, rodeado por las sombras danzantes que parecía habitar cada rincón. El aire era denso, impregnado de un olor a humedad y descomposición. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera caído desde una gran altura, pero no recordaba haberme movido de donde estaba. La figura oscura había desaparecido, pero su presencia aún se sentía, como un peso invisible aplastándome el pecho. Intenté moverme, pero el miedo me tenía paralizado. No sabía cuánto tiempo había pasado, si minutos o horas, pero el reloj de arena en mi mente seguía corriendo, cada grano de arena cayendo más rápido que el anterior. Mi respiración era entrecortada y mis manos temblaban mientras me incorporaba. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que había ocurrido, algo que me explicara el horror que acababa de presenciar. Pero la habitación estaba vacía, salvo por los papeles esparcidos por el suelo y las fotografías que seguían en la mesa, como si nunca se hubieran movido. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, que corriera tan lejos como pudiera, pero algo en mí quería respuestas. Quería entender qué estaba pasando, por qué estaba siendo sometido a este tormento. Me acerqué a la mesa una vez más, esta vez prestando atención a los documentos que había ignorado antes. Eran viejos expedientes, informes médicos y cartas personales. Todos hablaban de la misma familia, una pareja y su hijo, que habían vivido en esta casa hacía muchos años. La historia que contaban los documentos era confusa,
pero lo que pude deducir me dejó helado. La pareja había sufrido una tragedia. Su hijo pequeño había desaparecido sin dejar rastro. Desesperados, habían intentado encontrarlo de todas las maneras posibles, recurriendo incluso a métodos oscuros y prohibidos, algo que involucraba rituales y la invocación de fuerzas que jamás deberían haber sido despertadas. El último documento, sin embargo, era el más inquietante. Era una carta escrita por el padre, dirigida a sí mismo, como si intentara dejar un registro de lo que había hecho. Carta del padre: he cometido un error terrible. En mi desesperación, he traído algo a esta casa, algo que no pertenece a este mundo. Lo veo en las sombras, lo siento en cada rincón. Pero ahora es demasiado tarde. La figura me ha susurrado que el ciclo debe continuar, que alguien más debe tomar nuestro lugar para que podamos descansar. Si estás leyendo esto, Juan, es porque te he elegido a ti. Perdóname. Solté la carta, sintiendo cómo la realidad se torcía a mi alrededor. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de leer. El ciclo debía continuar. ¿Yo había sido elegido para completar algún tipo de rito oscuro? De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco y me giré hacia la puerta. No estaba solo. Algo o alguien estaba acercándose. No había tiempo para pensar. Sabía que tenía que escapar antes de que esa cosa llegara hasta mí. Corrí hacia la puerta del sótano, pero antes de que pudiera llegar, la figura oscura apareció nuevamente, bloqueando mi camino. No había ninguna salida. La figura levantó una mano, y todo se volvió negro. Desperté en mi cama, sudando profusamente. La habitación estaba tranquila, la luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas. Todo parecía normal, como si la noche anterior no hubiera sido más que una pesadilla. Me levanté, todavía temblando, y me dirigí al baño para lavarme la cara. Necesitaba despejar mi mente, convencerme de que todo había sido solo un mal sueño. Pero cuando me miré en el espejo, lo vi, una pequeña marca oscura en mi cuello, una mancha que no había estado allí antes. El pánico me invadió nuevamente. Corrí hacia el teléfono, desesperado por hablar con alguien, pero cuando lo encendí, vi un nuevo mensaje en la pantalla. Era del mismo número desconocido que me había estado enviando las instrucciones. Mensaje: el ciclo ha comenzado, Juan. Ahora es tu turno. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de leer, mi puerta principal se abrió de golpe. Corrí hacia el pasillo, con el corazón acelerado, pero lo que vi me dejó sin aliento. Alguien estaba entrando en mi casa, una figura oscura y difusa, como una sombra que se había materializado. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. No había manera de escapar. Estaba atrapado en mi propia casa, igual que la familia en las fotografías, condenado a repetir su destino. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La figura se detuvo a mitad del pasillo, como si dudara. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que debía hacer. Corrí hacia la cocina y tomé el pequeño cuaderno de cuero que había encontrado en el sótano. Sabía que contenía las respuestas, los rituales que la familia había utilizado. Si ellos habían fallado en romper el ciclo, tal vez yo podría hacer lo que ellos no pudieron. Abrí el cuaderno en la última página, donde estaba escrito el mismo mantra: el tiempo se acaba y la verdad saldrá a la luz. Pero debajo de esa frase había otra línea que no había notado antes. Cuaderno: para romper el ciclo, debes enfrentarte a la verdad y aceptar el sacrificio. La figura seguía avanzando, pero ahora había algo diferente en su comportamiento, como si supiera que yo había encontrado la clave. Sabía que debía enfrentarme a ella, que debía aceptar lo que estaba ocurriendo. Lentamente, caminé hacia la figura, el cuaderno en una mano y la llave dorada en la otra. Mientras me acercaba, la figura comenzó a desvanecerse, como si fuera una sombra bajo la luz del sol. Pero justo cuando estaba a punto de desaparecer por completo, su voz resonó en mi mente. Figura: el ciclo se rompe cuando aceptas el sacrificio, pero el precio es alto. ¿Estás dispuesto a pagar? Me detuve, con el corazón latiendo en mis oídos. No tenía elección. Era eso o vivir en un ciclo interminable de terror. Cerré los ojos y asentí. De repente, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en mi casa, sino en el parque donde había encontrado el primer paquete. El banco estaba delante de mí, pero esta vez no estaba vacío.
Sobre él había una pequeña caja de madera, similar a las otras, pero esta tenía un símbolo grabado que reconocí del cuaderno. La abrí lentamente y dentro encontré algo que me hizo retroceder. Era una pequeña figura tallada en madera, una réplica exacta de la figura oscura que había estado persiguiéndome. Junto a ella, una carta. Carta, el ciclo se ha roto, Juan. El sacrificio ha sido aceptado. Pero el precio es tu libertad. Eres libre de vivir, pero siempre serás vigilado, porque en las sombras, el ciclo nunca se rompe del todo. La figura de madera parecía observarme, sus ojos vacíos perforando mi alma. Sabía que el terror nunca me dejaría, que aunque había escapado de un destino peor, siempre llevaría conmigo la marca de lo que había hecho. Volví a casa, con la figura tallada en una mano y la carta en la otra. El día era brillante y soleado, pero todo se sentía hueco. El ciclo se había roto, pero el costo había sido mi paz. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, que en cada sombra, en cada esquina oscura, vería la figura que había perseguido a la familia antes que a mí, y así, con la figura colocada en la repisa de mi habitación, me preparé para enfrentar el resto de mi vida, sabiendo que aunque el ciclo se había detenido, el horror nunca se iría del todo. Un paquete sellado. Había sido un día largo, uno de esos días en los que el tiempo parece detenerse y cada entrega se siente más pesada que la anterior. El tráfico era un caos, y para cuando finalmente me acercaba al final de mi turno, solo quería regresar a casa, poner los pies en alto y olvidarme de todo. Sin embargo, cuando estaba a punto de apagar el dispositivo que registraba mis entregas, una notificación apareció en la pantalla. Había una última entrega pendiente. Era inusual recibir un encargo a esa hora, sobre todo porque ya había pasado la hora de cierre para nuevos pedidos. Pero lo más extraño era la nota adjunta al pedido. No abrir bajo ninguna circunstancia. Leí las palabras varias veces, tratando de encontrar alguna lógica en ellas. Era una advertencia extraña, casi absurda. Después de todo, nunca abrimos los paquetes que entregamos. No es nuestro trabajo saber qué contienen, solo llevarlos del punto A al punto B. Sin embargo, la advertencia me dejó intranquilo. Había algo en esas palabras, en la forma en que estaban escritas, que me causaba un nudo en el estómago. Finalmente, dejé el dispositivo a un lado y me dirigí al almacén donde se preparaban los paquetes. El lugar estaba desierto a esas horas, con la mayoría del personal ya de regreso a casa. En el centro de la sala, esperando en una mesa, estaba el paquete. No era grande, apenas lo suficientemente grande como para contener un libro, pero estaba envuelto de una manera extraña. En lugar del típico papel de embalaje marrón, estaba cubierto con una especie de tela oscura y atado con una cuerda gruesa. No había etiquetas, ni dirección de remitente, solo una hoja de papel adherida en la parte superior con la dirección de entrega. Lo tomé, sintiendo un escalofrío al tocar la tela, y lo guardé en la furgoneta. A pesar de que era más ligero de lo que esperaba, su peso parecía aumentar a medida que lo cargaba. Mientras me dirigía a la dirección indicada, no podía dejar de pensar en la nota. ¿Por qué alguien sentiría la necesidad de advertirme sobre abrir el paquete? ¿Y por qué la entrega tenía que hacerse a esa hora tan tardía? La dirección me llevó a una zona residencial en las afueras de la ciudad, un barrio tranquilo y algo apartado. Las casas eran todas iguales, alineadas perfectamente a lo largo de una calle silenciosa. La niebla se había asentado mientras conducía, envolviendo todo en un manto de gris y blanco, haciéndome sentir como si estuviera entrando en un mundo aparte, un lugar separado del resto de la ciudad. Cuando llegué a la casa indicada, me detuve frente a una vivienda modesta. Las luces estaban apagadas y no había signos de actividad. La casa se veía igual que las demás en la calle, pero había algo en ella que la hacía destacar, aunque no podía precisar qué era. Me acerqué a la puerta con el paquete en mano y toqué el timbre. Pasaron unos segundos antes de que escuchara el sonido de pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente y un hombre apareció en el umbral. Parecía estar en sus 40 y tantos años, con el cabello desordenado y los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro. Una mezcla de sorpresa, miedo y algo más que no pude identificar de inmediato. ¿Qué
¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Le extendí el paquete, esperando que lo tomara. Él, sin embargo, retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. No lo quiero, dijo, su voz temblando. No lo pedí. Alguien debe haberse equivocado. Le expliqué que tenía instrucciones claras de entregarlo a esa dirección y que no podía llevármelo de vuelta. Era solo mi trabajo, después de todo. Pero él seguía mirando el paquete como si fuera una bomba a punto de explotar. Por favor, llévatelo, insistió. No quiero nada de esto. Su desesperación era palpable, y por un momento consideré dejarlo ahí e irme. Pero las reglas eran claras, debía entregar el paquete. Señor, no puedo, dije, tratando de sonar firme. Está a su nombre, esta es la dirección indicada. El hombre miró el paquete una última vez, luego a mí. Parecía estar sopesando algo en su mente, algo que lo aterrorizaba. Finalmente, extendió una mano temblorosa y tomó el paquete. Cuando lo hizo, dejó escapar un suspiro ahogado, como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Por favor, váyase, dijo, cerrando la puerta rápidamente. Me quedé parado en la entrada por un momento, sintiendo una creciente inquietud. Pero al final, no tenía otra opción que regresar a la furgoneta y dejarlo atrás. Sin embargo, mientras conducía de regreso, no podía dejar de pensar en la expresión de ese hombre. El miedo en sus ojos no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Durante el trayecto de vuelta, la imagen del hombre y su reacción al paquete se reproducían una y otra vez en mi mente. ¿Qué podría haber dentro de ese paquete que lo aterrorizara tanto? Era una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. Finalmente, llegué a casa. Mi apartamento estaba igual que siempre, un lugar pequeño y cómodo, con las luces apagadas y el silencio del vecindario envolviéndolo. Pero esa noche, la familiaridad de mi hogar no me proporcionó el consuelo habitual. En lugar de eso, sentí una inquietud que no podía explicar, como si algo invisible me estuviera observando. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, intentando despejar mi mente. Pero por más que lo intentaba, mi mente seguía volviendo al paquete. No tenía sentido, pero algo en esa entrega me había afectado profundamente. ¿Por qué el destinatario estaba tan asustado? ¿Y por qué había pedido que no lo abriera? Luché contra el impulso de llamar a mi jefe y contarle lo que había pasado, pero sabía que no me serviría de nada. Él solo diría que me había involucrado demasiado en un asunto que no era de mi incumbencia. Después de todo, nuestro trabajo es simplemente entregar los paquetes, no cuestionarlos. Pero a pesar de todo, no podía dejar de pensar en ello. Mi curiosidad era como una picazón que no podía ignorar. Y entonces, casi sin darme cuenta, tomé mi teléfono y busqué la dirección de la casa en internet. Quizás encontraría alguna pista, algo que me diera una idea de por qué esa entrega había sido tan extraña. Lo que encontré fue aún más desconcertante. La dirección estaba registrada como perteneciente a un hombre llamado Eduardo, quien según los registros, había muerto hace casi un año en un accidente de coche. La información era clara, el hombre al que acababa de entregar el paquete no debería estar vivo. El miedo se apoderó de mí de una manera que no había sentido en años. Había entregado un paquete a un muerto. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez había habido un error en los registros o que alguien más había comprado la casa después de su muerte. Pero la idea seguía siendo escalofriante. El resto de la noche la pasé en vela, incapaz de sacudirme la sensación de que algo iba terriblemente mal. Cada ruido en el edificio me hacía saltar, cada sombra en la oscuridad parecía tener una forma amenazante. No sabía qué hacer, pero también sabía que no podía quedarme quieto. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, decidí regresar a la casa. Necesitaba saber si el hombre que había recibido el paquete estaba realmente allí o si todo había sido un mal sueño. Llamé a mi jefe y le pedí el día libre, inventando una excusa sobre una enfermedad repentina. No quería involucrar a nadie más en esto hasta que estuviera seguro de lo que había sucedido. Cuando llegué a la casa nuevamente, el barrio estaba igual de silencioso que la noche anterior. Me acerqué a la puerta, esperando ver alguna señal de vida en el interior. Pero las ventanas estaban oscuras y no había sonidos provenientes del interior. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Después de unos minutos, toqué la puerta suavemente y para mi sorpresa, se abrió con un crujido.
Al parecer, no estaba cerrada con llave. Entré con cautela, llamando al hombre que había visto la noche anterior, pero no obtuve respuesta. La casa estaba vacía. Todo estaba en orden, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace poco, pero no había señales de que alguien estuviera presente en ese momento. Exploré la casa lentamente, cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo mis pies. Me sentía como un intruso, pero la necesidad de encontrar respuestas me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegué a una pequeña habitación en el segundo piso. La puerta estaba entreabierta y cuando la empujé, me quedé congelado. En el centro de la habitación, sobre una mesa, estaba el paquete que había entregado la noche anterior. Estaba abierto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Lo que vi en su interior me dejó paralizado. Dentro del paquete había una pequeña caja negra y en su superficie, grabada en letras doradas, estaba la misma advertencia que había visto en la pantalla de mi dispositivo: no abrir bajo ninguna circunstancia. No podía entender lo que estaba viendo. Si el destinatario había abierto el paquete, ¿por qué lo dejó allí? ¿Dónde estaba él? ¿Y por qué la advertencia seguía siendo tan enfática? Tomé la caja con manos temblorosas, sintiendo su peso extraño. Parte de mí quería dejarla allí y salir corriendo, pero otra parte, la parte curiosa y testaruda, no podía simplemente marcharse. Algo en mi interior me decía que necesitaba saber qué había en esa caja, a pesar de la advertencia. Con un suspiro tembloroso, decidí hacer lo que nunca debería haber hecho. Abrí la caja. El contenido de la caja me dejó sin aliento. Dentro había un reloj antiguo, de bolsillo, con una cadena de plata que relucía a la luz tenue de la habitación. El reloj parecía ser de una época pasada, con grabados intrincados en su superficie y una esfera de cristal ligeramente agrietada. Pero no era el reloj en sí lo que me aterrorizaba, sino la hora que marcaba. Las agujas estaban detenidas exactamente a la hora en que había entregado el paquete la noche anterior, las 12:15 de la mañana. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento preciso, congelado para siempre en un instante de pura angustia. Mientras sostenía el reloj, una sensación de malestar comenzó a crecer en mi interior. Mi mente comenzó a divagar, recordando fragmentos de conversaciones y noticias sobre objetos malditos, sobre cosas que no deberían ser tocadas ni abiertas. Sabía que había cometido un error al abrir esa caja, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. De repente, el reloj comenzó a emitir un sonido suave, un tic-tac casi imperceptible que resonaba en la habitación silenciosa. Las agujas, que hasta entonces habían estado detenidas, comenzaron a moverse lentamente, marcando cada segundo con una precisión escalofriante. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Quería dejar la caja y salir corriendo de esa casa, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista del reloj, y entonces, algo aún más extraño sucedió. El aire en la habitación comenzó a cambiar, volviéndose denso y opresivo. Sentí como si alguien o algo estuviera observándome, acechando en las sombras. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba congelado en su lugar, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. El tic-tac del reloj se volvió más fuerte, resonando en mis oídos como un martilleo constante. Y entonces, lo vi. En la esquina más oscura de la habitación, una figura comenzó a materializarse. Era vaga al principio, una sombra entre sombras, pero poco a poco tomó forma. Era una figura humana, alta y delgada, con rasgos indistinguibles y ojos que brillaban con un fulgor inquietante. No podía creer lo que estaba viendo. La figura avanzó lentamente hacia mí, sus movimientos eran fluidos y casi antinaturales. Sentía una presencia maligna emanando de ella, algo que no pertenecía a este mundo. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La figura se detuvo justo frente a mí, y aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que me estaba mirando. Sentí un frío helado que me atravesaba, como si su mera presencia estuviera drenando la vida de mi cuerpo. El reloj en mi mano comenzó a vibrar, y las agujas se movieron rápidamente, marcando una hora tras otra en cuestión de segundos. La figura alzó una mano, y aunque no dijo una palabra, entendí perfectamente lo que quería. Quería el reloj. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mis manos temblorosas y le tendí el reloj. En cuanto la figura lo tomó, el aire en la habitación cambió nuevamente.
La presión opresiva desapareció y la figura se desvaneció en el aire, dejando atrás solo un rastro de frío y la caja vacía. Me desplomé en el suelo, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No podía comprender lo que acababa de suceder. Todo parecía irreal, como si hubiera sido parte de una pesadilla de la que acababa de despertar. Después de lo que me pareció una eternidad, logré reunir la fuerza suficiente para levantarme y salir de la casa. Cerré la puerta tras de mí, como si al hacerlo pudiera cerrar también el capítulo de horror que acababa de vivir. Conduje de regreso a casa en un estado de aturdimiento, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Mis pensamientos estaban desordenados y cada vez que intentaba recordar los detalles, mi mente se nublaba. Esa noche, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura y el reloj en mis manos. El miedo se había incrustado en lo más profundo de mi ser y sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir ignorando lo que había pasado. Fui al trabajo como de costumbre, pero mis compañeros notaron de inmediato que algo estaba mal. No podía concentrarme y cada sonido me sobresaltaba. Finalmente, no pude soportarlo más y me acerqué a mi jefe. Le conté una versión simplificada de lo que había sucedido, omitiendo los detalles más aterradores. Le dije que había algo mal en ese paquete, que el destinatario no lo había querido y que había algo extraño en esa casa. Mi jefe me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero en lugar de regañarme o decirme que estaba imaginando cosas, simplemente asintió. Deberías haber seguido las instrucciones, dijo finalmente, su voz baja y cargada de una extraña tristeza. Algunos paquetes no son para abrirse, nunca. No entendí completamente sus palabras en ese momento, pero con el tiempo, comencé a comprender. Había fuerzas en el mundo que no podíamos entender, fuerzas que se movían en las sombras, y a veces, los paquetes que entregábamos no eran solo simples objetos. Unos días después, recibí una notificación de que la dirección a la que había entregado el paquete estaba vacía. No había nadie viviendo allí, y la casa había sido sellada por las autoridades. Nunca supe qué pasó con el hombre que vi esa noche, si es que alguna vez existió. El incidente dejó una marca indeleble en mi vida. Aún sigo haciendo entregas, pero cada vez que recibo una instrucción especial, un escalofrío recorre mi espalda. No cuestiono las notas ni los paquetes. Simplemente hago mi trabajo y trato de no pensar demasiado en lo que podría haber dentro. Y cada vez que paso por la calle donde entregué ese paquete sellado, siento un nudo en el estómago, recordando la advertencia que nunca debí ignorar. Hay secretos que no están destinados a ser descubiertos, y a veces, el conocimiento tiene un precio demasiado alto. Entrega a medianoche. Me llamo Samuel, y soy repartidor. Llevo años en este oficio, recorriendo las calles de la ciudad a todas horas, entregando paquetes de todo tipo a personas que nunca conoceré. Es un trabajo solitario, pero lo prefiero así. No me importa que la mayoría de los días sean monótonos, hay algo casi meditativo en el ritmo de las entregas, en la rutina de llevar un paquete desde el almacén hasta la puerta del destinatario. Pero todo cambió una noche de invierno, cuando recibí un encargo que jamás podría olvidar. Era una noche especialmente fría, y la ciudad estaba sumida en una espesa niebla que hacía que cada calle pareciera un mundo aparte. La lluvia había caído intermitentemente durante el día, dejando el pavimento resbaladizo y traicionero. Las luces de los faros apenas atravesaban la bruma, y las sombras se extendían como tentáculos por todos lados. Me quedaban un par de entregas antes de terminar mi turno, y ya estaba pensando en llegar a casa, tomar una ducha caliente y desplomarme en el sofá. Fue entonces cuando mi jefe me llamó. Samuel, necesito que hagas una entrega urgente, me dijo con tono serio, más de lo que era habitual en él. Es fuera del horario, lo sé, pero el cliente ha pagado extra para que sea entregado exactamente a la medianoche. No podemos fallar. Extraño, pensé, pero no era la primera vez que me pedían algo así. Algunas personas tienen ideas raras sobre cuándo quieren recibir sus cosas. Sin embargo, había algo en la voz de mi jefe que me puso en alerta, como si él mismo no estuviera cómodo con el encargo. ¿Está bien? ¿Cuál es la dirección?
Pregunté, tratando de sonar despreocupado. Te la enviaré por mensaje. Pero escucha, Sam, asegúrate de entregar el paquete a tiempo y, bueno, ten cuidado. Esa última advertencia me hizo fruncir el ceño. Mi jefe no era del tipo que se preocupaba por nada. Pero antes de que pudiera decir algo, colgó. Minutos después, recibí un mensaje con la dirección. Era en una parte de la ciudad con la que no estaba muy familiarizado, una zona más antigua que en algún momento había sido próspera, pero que con los años se había deteriorado hasta convertirse en un barrio casi olvidado. No había estado allí en mucho tiempo, pero recordaba que las calles eran angostas y confusas, un laberinto de callejones que parecía haber sido diseñado para perderse. Cuando llegué al almacén, el paquete ya estaba esperándome. Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón y atada con una cuerda. No había etiquetas, solo la dirección escrita en una caligrafía temblorosa, como si la mano que lo había escrito hubiera estado nerviosa o apresurada. Lo metí en la furgoneta y me dirigí hacia la dirección indicada. A medida que avanzaba por las calles vacías, la sensación de inquietud crecía en mi interior. No sabía por qué, pero algo en aquella entrega no me parecía bien. El trayecto fue más largo de lo esperado. La niebla se había vuelto más espesa y la lluvia comenzaba a caer de nuevo, dificultando aún más la visibilidad. Las calles parecían torcerse y girar en direcciones inesperadas, como si estuviera conduciendo por un lugar desconocido, aunque había recorrido esas calles muchas veces antes. Finalmente, giré en una callejuela que debería haberme llevado directamente a la dirección del paquete. Pero algo no cuadraba. El GPS mostraba que estaba cerca, pero la calle se alargaba sin fin y las señales familiares habían desaparecido. A cada rato tenía que reducir la velocidad, esperando ver la casa, pero no aparecía. Me detuve en un cruce de caminos, mirando a mi alrededor. La niebla era tan densa que apenas podía ver un par de metros adelante. Intenté calmarme, diciéndome que solo estaba desorientado por la oscuridad y el mal tiempo. Decidí dar la vuelta y tomar otro camino, pero cuando intenté regresar por la misma calle por la que había venido, me di cuenta de que no era la misma. La calle se había transformado. Lo que antes era un callejón corto ahora se había convertido en una vía sinuosa y serpenteante que no reconocía. La sensación de inquietud se transformó en pánico. ¿Cómo podía una calle cambiar tan repentinamente? Intenté retroceder, pero el camino seguía cambiando, girando y retorciéndose en direcciones imposibles. Era como si estuviera atrapado en un laberinto que se reconfiguraba cada vez que tomaba una decisión. Las casas a los lados de la calle eran oscuras, sin señales de vida. Ni un solo vehículo, ni un alma a la vista. El reloj en el tablero de la furgoneta marcaba las 11:45 de la noche. Solo me quedaban 15 minutos para entregar el paquete. La presión me empujó a seguir adelante, tomando giros al azar, esperando que alguno me llevara a la dirección correcta. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 11:55 de la noche, vi la casa. Era una mansión antigua, de esas que pertenecían a familias adineradas hace décadas. Las ventanas estaban oscuras y la pintura en la fachada estaba descascarada, pero la estructura era imponente, casi amenazante. Sentí un escalofrío al verla, pero no tenía otra opción. Me detuve frente a la puerta principal, tomé el paquete y me acerqué. La puerta era de madera maciza y parecía no haber sido abierta en años. Justo cuando levanté la mano para tocar, la puerta se abrió lentamente por sí sola, revelando un vestíbulo oscuro. Dudé por un momento, pero el reloj seguía avanzando. Entré, esperando ver a alguien que recibiera el paquete, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el sonido de la lluvia golpeando el techo. Avancé unos pasos, sintiendo que el suelo crujía bajo mis pies. La puerta se cerró a mis espaldas con un estruendo que resonó por toda la casa. El eco fue la única respuesta que recibí. No había luces encendidas, pero una suave iluminación provenía de algún lugar más adelante, apenas suficiente para ver el contorno de los muebles cubiertos de polvo y las viejas fotografías enmarcadas en las paredes. Todo en la casa parecía estar suspendido en el tiempo, como si nadie hubiera vivido allí en años. El paquete pesaba más en mis manos, como si algo en su interior hubiera cobrado vida. Cada fibra de mi ser me decía que debía dejarlo allí y salir corriendo, pero estaba atrapado entre la curiosidad y el miedo. Me adentré más en la casa, siguiendo la tenue luz que parecía invitarme.
Llegué a una gran sala de estar, con techos altos y cortinas pesadas que colgaban en las ventanas, bloqueando cualquier rastro de luz exterior. En el centro de la sala había una mesa redonda, y sobre ella una vela encendida. El fuego titilaba débilmente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Coloqué el paquete en la mesa, esperando que alguien apareciera. Pero el silencio era absoluto, salvo por el chisporroteo de la vela y mi propia respiración. El reloj marcaba las 11:59 de la noche. Todo estaba preparado para la entrega, pero el destinatario no aparecía. Sentí una presencia en la habitación, algo invisible pero innegablemente ahí. La sensación de ser observado era intensa, casi asfixiante. Miré a mi alrededor, tratando de discernir si había alguien escondido en las sombras, pero no vi nada. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El paquete sobre la mesa comenzó a vibrar levemente, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. El miedo me paralizó, y antes de que pudiera tomar una decisión, la vela se apagó de golpe, sumiendo la sala en una oscuridad total. En ese instante, el paquete se abrió por sí solo, y de su interior surgió una luz intensa, tan brillante que tuve que cubrirme los ojos. Cuando la luz se atenuó lo suficiente para que pudiera ver, lo que encontré me dejó sin aliento. Dentro de la caja no había un objeto físico, sino una especie de portal, un vórtice giratorio que parecía hecho de pura energía. El vórtice emitía un zumbido bajo, hipnótico, que llenaba la habitación. No sabía qué estaba viendo, pero sentí que mi cordura se desmoronaba lentamente. Retrocedí, intentando alejarme de la mesa, pero una fuerza invisible me detuvo. Era como si el vórtice me estuviera llamando, atrayéndome hacia él. Unas voces susurrantes comenzaron a llenar la sala, palabras ininteligibles que parecían surgir del vórtice mismo. No podía moverme, estaba atrapado en una mezcla de terror y fascinación. Sentía que si me acercaba más, sería absorbido por el vórtice, arrastrado a un lugar del que no habría retorno. De repente, el zumbido aumentó de intensidad y el vórtice comenzó a expandirse, creciendo y devorando el espacio a su alrededor. Sabía que tenía que hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. El pánico se apoderó de mí cuando el vórtice alcanzó mis pies y sentí una succión irresistible. El mundo a mi alrededor se distorsionó mientras era arrastrado hacia el vórtice. El suelo desapareció bajo mis pies y sentí como si estuviera cayendo a través de un abismo sin fondo. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes, hasta que se convirtieron en gritos que retumbaban en mi cabeza. No podía ver nada, solo oscuridad y la sensación de que estaba siendo tirado en todas direcciones a la vez. Mi mente luchaba por aferrarse a algo, pero todo era caos y confusión. Finalmente, el tirón cesó y sentí que mi cuerpo aterrizaba bruscamente en una superficie dura. Abrí los ojos, esperando encontrarme en algún lugar desconocido, pero para mi sorpresa, estaba de regreso en la sala de estar de la mansión. La vela estaba encendida de nuevo y el paquete yacía sobre la mesa, intacto como si nada hubiera pasado. Me levanté lentamente, sintiendo un mareo abrumador. Todo parecía igual que antes, pero algo era diferente. Había un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miré el paquete, temiendo acercarme, pero sabiendo que tenía que hacerlo. Cuando lo abrí esta vez, no había nada dentro. La caja estaba vacía, sin rastro del vórtice o de la extraña energía que había visto antes. La sensación de alivio fue breve. Cuando me giré para salir de la sala, noté algo en el espejo colgado en la pared. Mi reflejo no se movía en sincronía conmigo. Era como si estuviera congelado en el tiempo, mirándome fijamente mientras yo trataba de procesar lo que veía. Entonces, mi reflejo sonrió, una sonrisa torcida y antinatural que no correspondía con mis emociones. El pánico se apoderó de mí nuevamente, y di un paso atrás, chocando con la mesa. ¿Qué demonios?, susurré, más para mí mismo que para cualquier otra cosa. El reflejo continuó mirándome, sus ojos se volvieron oscuros, vacíos como pozos sin fondo. Algo estaba profundamente mal. Quería correr, escapar de esa mansión, pero mis pies no respondían. De repente, el reflejo levantó una mano, señalando hacia la puerta de la sala.
Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la puerta se abría lentamente, revelando un largo pasillo que no debería haber estado allí. El pasillo estaba iluminado por una serie de velas colocadas en las paredes y al final pude distinguir una figura. Era indistinta al principio, pero a medida que avanzaba hacia mí, su forma se hizo más clara. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas, su rostro oculto en sombras. ¿Quién eres?, grité, mi voz resonando en la sala vacía. El hombre no respondió, pero siguió avanzando lentamente. Cada paso que daba hacía que la atmósfera a mi alrededor se volviera más pesada, más opresiva. Sentía como si algo invisible estuviera apretando mi pecho, dificultando mi respiración. El reflejo en el espejo comenzó a reír, un sonido escalofriante que no salía de mi boca, sino de la suya. La risa era hueca, carente de vida, pero impregnada de una malicia que me hizo temblar. El hombre en el pasillo se detuvo justo en la entrada de la sala. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que me estaba mirando. Su presencia llenaba la habitación, desplazando el aire, sofocando cualquier intento de escapar. El ciclo nunca termina, Samuel, dijo finalmente, su voz profunda y resonante, como si proviniera de las profundidades de la tierra. Has entregado el paquete, pero el verdadero destinatario eres tú. Con esas palabras, el hombre dio un paso más, y la oscuridad se apoderó de todo. Desperté en la cabina de mi furgoneta, empapado en sudor. La niebla se había levantado, y las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte. El motor de la furgoneta estaba en marcha, pero no recordaba haber regresado ni haber encendido el vehículo. El paquete ya no estaba en el asiento del pasajero. Todo parecía un mal sueño, una pesadilla extrañamente vívida. Pero cuando miré el reloj, vi que eran las 12:01 de la mañana, como si solo hubiera pasado un minuto desde que intenté hacer la entrega. No sabía qué hacer, a quién acudir, ni cómo explicar lo que había experimentado. Conduje de regreso al almacén en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido, pero cada pensamiento solo me llevaba a una conclusión aún más aterradora. Cuando llegué al almacén, mi jefe me estaba esperando. Su rostro estaba pálido y había una extraña expresión en sus ojos. ¿Lo entregaste?, preguntó con voz temblorosa. Asentí lentamente, sin saber qué decir. No estaba seguro de lo que había pasado, pero algo me decía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Samuel, mi jefe comenzó, pero las palabras se le atragantaron. Lo siento mucho. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuché un sonido detrás de mí. Me giré lentamente y vi mi propio reflejo en el espejo del almacén, la misma sonrisa torcida que había visto en la mansión. El ciclo había comenzado de nuevo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.